Buenos días muchachos, ¿qué tal? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Bueno, la semana pasada nosotros hemos estado desarrollando el tema del aparato cardiovascular, ¿ok? Analizamos los componentes de este aparato cardiovascular, ¿no? Hablamos del corazón, de los vasos sanguíneos y de la sangre, que es el vehículo por donde se va a transportar oxígeno, nutrientes y desechos celulares. ¿Ok? También por ahí circulan las hormonas. ¿Ok? Entonces ya conocemos la parte anatómica, ¿sí? Ya conocemos el sistema nodal, por ejemplo, ¿no? Que es el responsable del movimiento rítmico, claro, del ciclo cardíaco rítmico que tiene, ¿no? El movimiento rítmico que desarrolla el corazón. Todo está controlado por el sistema nodal, ¿no? Que genera un impulso de tipo eléctrico y de esa manera se desarrolla el, ese, el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, pero ahora, la circulación, hablemos de la circulación sanguínea. Ahora, la sangre va a ser cierto recorrido, ¿sí o no? Porque hemos visto de que hay dos tipos de sangre, hay una sangre arterial y una sangre venosa. La sangre arterial rica en oxígeno, pero para que sea rica en oxígeno, ¿dónde se oxigena? En los pulmones, o sea, la sangre hace un recorrido por los pulmones. Luego regresa al corazón. ¿Para qué? Para que esa sangre rica en oxígeno sea expulsada y sea dirigida a todas las partes del cuerpo. ¿Ok? Entonces, pero también esa sangre una vez ya que ha dejado ese oxígeno, regresa ya es pobre en oxígeno. Y esa sangre tiene que regresar al corazón. Y luego nuevamente tiene que irse a los pulmones a oxigenarse. De ahí regresa al corazón. O sea, nos damos cuenta que hace, se puede decir, un doble recorrido. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la circulación sanguínea. ¿Ok? Ahora, antes de hablar de la circulación sanguínea, es importante, y esto es lo que mencioné hace un momento. La sangre transporta nutrientes, transporta gases O2 y CO2, transporta desechos metabólicos de la célula. Entonces, eso es lo que no debemos olvidar. Miren, este es el intestino delgado, los, los nutrientes tienen que pasar a la sangre, mira, a través de los capilares. ¿Ok? A nivel de los pulmones, miren, a nivel de los alvéolos ocurre la hematosis, el intercambio gaseoso. El oxígeno pasa a las arterias, perdón, en este caso a las arteriolas, y ese CO2 entra a los alvéolos para que sea eliminado mediante la expiración. Entonces, vemos el trabajo. Ahora, también recordar que el aparato circulatorio está conformado por estos tres componentes. Corazón, vasos sanguíneos, ¿sí? Y la sangre, ¿no? Que es el vehículo por donde va a pasar, se va a hacer el transporte de esas sustancias, ¿no? También el corazón realiza dos movimientos, diástole, sístole. Sístole se contrae, diástole se relaja. Las válvulas que separan las cavidades, por ejemplo, la válvula que separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda, ¿cómo se llama? Válvula tricúspide. La válvula que separa la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, válvula mitral. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, la válvula de esta arteria pulmonar, válvula pulmonar, y la válvula aórtica, ¿ok? Que se encuentra en la aorta. ¿Sí? Entonces, con todos esos detalles, ese preámbulo, ¿ok? Hablemos de la circulación sanguínea. La circulación sanguínea se caracteriza por ser cerrada, doble y completa. ¿Ok? ¿Por qué cerrada? Porque la sangre siempre circula por el interior de los vasos sanguíneos, a diferencia de lo que sucede en muchos invertebrados, en los que el líquido circulante sale de los vasos y llena una serie de espacios o lagunas del interior del animal. Eso es lo que nos diferencia, nuestra circulación es cerrada,
circula la sangre por vasos sanguíneos formando un circuito cerrado. ¿Ok? Esa es una característica. Otra característica de la circulación sanguínea, que es doble. ¿Qué significa eso? Que la sangre circula en un doble circuito, ya que para dar una vuelta completa por todo el cuerpo ha de pasar 2 veces por el corazón. Hay un doble circuito, hay un doble pasaje por el corazón. Y por ser doble es que hay 2 circuitos. ¿Cuáles son esos 2 circuitos? La circulación menor o pulmonar y la circulación mayor o sistémica. O también le llaman general. ¿Ok? Entonces, eso no olvidar. Es cerrada porque circula dentro de vasos sanguíneos. Es doble porque hay un doble circuito. Por eso se habla de circulación menor y circulación mayor. Y eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Sí? Bueno, a diferencia de otros, por ejemplo en los peces ya no es doble, sino es simple, porque la sangre solamente hace un solo circuito. En cambio en el hombre la circulación es doble porque hay un doble circuito. ¿Ya? Otra característica de la circulación, ya hemos visto que es cerrada, hemos visto que es doble y otra característica es que es completa. ¿Y por qué es completa? Porque en el corazón no se mezcla la sangre rica en oxígeno con la sangre pobre en oxígeno. No hay mezcla de sangre. Dice, la sangre rica en oxígeno pasa por la parte izquierda del corazón y la sangre pobre en oxígeno pasa por la parte derecha. En otros organismos, como por ejemplo en los anfibios, sí se mezclan y por ello se denomina circulación incompleta. ¿Ok? Entonces, son las 3 características muy importantes de nuestra circulación y que nos diferencian de otros seres vivos. Entonces, ¿cuáles son las 3 características? Que es cerrada. ¿Ok? Acá lo vimos. Es cerrada porque la sangre fluye por un circuito cerrado dentro de los vasos sanguíneos. ¿Ok? No se vierte sobre cavidades. No. ¿Ok? Esa es una característica. La otra característica es que es doble. Hay un doble circuito, doble circulación. Una circulación menor y una circulación mayor. Es completa porque no hay mezcla de sangre. ¿Ok? No hay mezcla de sangre arterial con sangre venosa. No hay. A diferencia de otros seres vivos. ¿Ok? No olvidar esta observación, por favor. ¿Ya? Y ojo, hay elementos funcionales en circulación, sí, que son los vasos sanguíneos. Ahora, hemos dicho que estos procesos de acá, por ejemplo, miren, esto de acá, miren, estos procesos, mira, los nutrientes pasan del duodeno, pasan hacia los vasos sanguíneos, no sobre las arterias, no sobre las venas, sino, por ejemplo, a través de las arteriolas. Las arteriolas y las vénulas perdón, ¿sí? Las vénulas son vasos sanguíneos microscópicos, que son justo a nivel de ellos donde se realiza el cambio de nutrientes, el pase de nutrientes o el intercambio de gases, como por ejemplo acá. ¿Sí? Estos, no, esta es la arteria y esta es la vena. Estos son, por ejemplo, vénulas y estos son las arteriolas. A nivel de esto es donde ocurre la hematosis o la absorción de nutrientes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería recalcarles. Y es por eso que acá se menciona esto de acá. ¿Sí? Tenemos las arteriolas. ¿Sí? A través de ellas la sangre pasa a los capilares. ¿Sí? Mira, acá está. Las arteriolas. ¿Sí? Mira. Y estas se dividen en capilares. Mira. Vena, vénulas. ¿Sí? Miren, acá está. Entonces, mira, acá tenemos arteriolas y acá tenemos vénulas. Y estos de acá, ¿cómo se llama? Capilares. A nivel de los capilares ocurre la absorción de nutrientes, la hematosis, ¿ok? Porque son microscópicos, ¿ok? Entonces, eso quiero que diferencie. Esta es la arteria, esta es la vena, las ramitas más pequeñas se llaman, en caso de las arterias se llaman arteriolas, en caso de las venas se llaman vénulas, ¿sí? Y la unión de estas ramitas se hacen más pequeñas, más microscópicas, son los capilares, ¿ok? ¿Sí? Ahí están las vénulas, ahí está, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta estos detalles que son importantes, ¿ya?
Ahora, bueno, esto ya lo hemos mencionado, ¿no? El recorrido de la sangre se realiza justamente por un circuito cerrado. Una de las características es doble, hay un doble circuito, ¿sí? Ahora, entonces, habíamos dicho que había un doble circuito. Había una circulación mayor y una circulación menor. La circulación menor vamos a llamarla pulmonar, ¿ya? Y la circulación mayor llamada también sistémica, y en otros libros le dicen circulación general. La circulación pulmonar se produce entre el corazón y los pulmones. Esos son los órganos que se van a relacionar en la circulación pulmonar, ¿ya? Y en la circulación general se produce entre el corazón y el resto de las células del cuerpo, ¿ok? O sea, el corazón y todas las células del cuerpo. Esa es la relación, ¿ok? Veamos, en la circulación pulmonar o menor, la sangre sale del ventrículo derecho. Mira, acá está. Del ventrículo derecho, ¿qué arteria nace? Mira, la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar se divide, mira, tiene forma de T, ¿ok? ¿Sí? Entonces, no olvidar, ¿dónde empieza la circulación pulmonar? En el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque ahí nace la arteria pulmonar, que es la que va a llevar la sangre pobre en oxígeno. ¿Y hacia dónde la lleva? Hacia los pulmones. ¿Para qué? Para su oxigenación. ¿Ok? Entonces, sigamos. La sangre, dice, deja en los alvéolos pulmonares el dióxido de carbono y recoge el oxígeno. Ahí es donde ocurre, pues. O sea, la arteria pulmonar nace del ventrículo derecho. De ahí la sangre pobre en oxígeno llega al ventrículo derecho y va a ser expulsada ¿hacia dónde? Hacia los pulmones. ¿Para qué? Para que deje de ser pobre en oxígeno y se cargue de oxígeno. ¿Y qué deja en los alvéolos? El CO2, para que sea eliminado mediante la expiración. ¿Ok? La sangre cargada de oxígeno, ya hablo de una sangre arterial, tiene que volver al corazón. ¿Y cómo ingresa al corazón? A través de las venas pulmonares. ¿Dónde están las venas pulmonares, profesor? Y eso lo hemos visto en la clase pasada. En la aurícula izquierda. Entonces, mira, del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar, sale la sangre pobre en oxígeno, se va a los pulmones, se oxigena y esa sangre rica en oxígeno tiene que volver al corazón y entra por las venas pulmonares que se encuentran en la aurícula izquierda. ¿Cuántas venas pulmonares son? Son 4. Y eso lo mencioné en la clase pasada también. ¿Ok? Entonces, mira, una vez que la sangre rica en oxígeno regresa al corazón a través de las venas pulmonares, llega a la aurícula izquierda, esta sangre pasa al ventrículo izquierdo. ¿Para qué? Para que a través de la arteria aorta, acá el corazón se contrae y la sangre rica en oxígeno sale expulsada del ventrículo izquierdo donde nace la arteria aorta. ¿Y hacia dónde se va? Hacia todas las células del cuerpo. Y ahorita esto es lo que vamos a ver. Entonces ahí, una vez, ¿cuál es el objetivo de la circulación menor pulmonar? Oxigenar la sangre. ¿Dónde empieza? Del ventrículo derecho, arteria pulmonar, se va hacia los pulmones, recoge el CO2, el oxígeno, perdón, deja el CO2 en los alvéolos, regresa al corazón a través de las venas pulmonares, entra a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, perdón, y ahí queda. Y luego viene la otra circulación, la circulación general, llamada también circulación mayor o también llamada circulación sistémica. ¿Cuál es el objetivo de la circulación mayor, general o sistémica? Ya no es oxigenar la sangre, sino que es nutrir a todas las células del cuerpo, llevarles el oxígeno a todas las células del cuerpo. Entonces, ¿dónde empieza, profesor? ¿Dónde empieza esta circulación? Dice, la sangre cargada de oxígeno y procedente de los pulmones que había entrado en el corazón a través de las venas pulmonares pasa a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo. ¿Qué te dije? Del ventrículo izquierdo nace ¿qué arteria? La arteria aorta. Y cuando el corazón se contrae, expulsa sangre del ventrículo izquierdo y a través de la arteria aorta sale la sangre disparada y se dirige a todas las células del cuerpo. ¿Ok? Se dirige a todas las células del cuerpo. ¿Sí? Acá está, ventrículo izquierdo, sale, cuando el corazón se contrae,
¡fac! Sale sangre por acá y se distribuye a todas las partes, a todas las células. El objetivo es llegar a todas las células del cuerpo, nutrirlas y dejar ahí el oxígeno y recoger los desechos como el CO2. La arteria aorta, cargada de oxígeno, se divide en arterias más pequeñas y capilares que dejan el oxígeno a las células y recogen ¿quién? El dióxido de carbono. ¿Sí? Los capilares se reúnen de nuevo en pequeñas venas que se van uniendo poco a poco hasta llegar a las venas cava. Ok, la sangre ya llegó a todas las células. La sangre tiene que regresar al corazón. ¿Cómo regresa? Regresa a través de las venas cavas. Profesor, ¿dónde están las venas cavas? Miren, vamos a buscar una imagen. Acá está. Miren, acá está. Mira, esto es la arteria pulmonar, la arteria aorta, ¿ok? Mira, estas son las venas cava. La sangre, una vez que ya se fue a todas las partes del cuerpo, tiene que regresar al corazón, definitivamente, ¿sí o no? ¿Y cómo regresan? A través de la vena cava superior y vena cava inferior, que se encuentra en ¿dónde? En la aurícula derecha. Ahí tiene que llegar esta sangre que ya no tiene oxígeno porque ya dejó a las células. Es una sangre pobre en oxígeno. Entra a la aurícula izquierda, luego pasa al ventrículo a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y una vez en el ventrículo derecho el corazón se contrae y dispara por la arteria pulmonar y nuevamente esta sangre tiene que oxigenarse a nivel de los pulmones y una vez oxigenada regresa al corazón a las venas pulmonares. En las venas pulmonares entra a través de la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, se contrae el corazón y expulsa sangre, ya está rica en oxígeno, pasa y se dirige a todas las partes del cuerpo. Mira, luego una vez que se ha ido a todas las partes del cuerpo, regresa al corazón a través de las venas cava superior. Y así es el circuito, el doble circuito. La sangre pasa en ese doble circuito 2 veces por el corazón. ¿Ok? Entonces, ese es todo el mecanismo con respecto a la circulación de la sangre. ¿Ok? Y acá está bien claro, profesor. Y otro detalle, la vena cava superior recoge sangre de la parte superior del cuerpo, del tronco, cabeza, ¿no? Y de las extremidades inferiores hacia abajo, ¿sí? De la pelvis hacia abajo, viene la vena cava inferior. Vena cava superior, la parte superior del cuerpo, parte inferior del cuerpo, vena cava inferior. Y esta sangre tiene que regresar, mira, porque ha ido todo el cuerpo, regresa y regresa a través de las venas cavas. ¿Ok? Entonces, el circuito es así. A ver, lo explico nuevamente. Mire, hay dos tipos de circulación. Circulación menor o pulmonar. Como es pulmonar, el objetivo es oxigenar la sangre. ¿Dónde empieza ese circuito? En el ventrículo izquierdo. En el ventrículo derecho, disculpe. Acá está el ventrículo derecho, acá. La sangre pasa acá, el corazón se contrae, sale sangre disparada a través de esta arteria pulmonar, y hacia la de azul. ¿Y hacia dónde se dirige? Hacia los pulmones. Se oxigena la sangre, rica en oxígeno. Pero tiene que regresar esta sangre, ¿a dónde? Al corazón. ¿Cómo regresa? A través de las venas pulmonares. Una vez que llega a la vena pulmonar a través de la aurícula izquierda, entra al ventrículo izquierdo, el corazón se contrae y la sangre sale disparada. Pero es una sangre rica en oxígeno que tiene que irse ¿a dónde? A todas las partes del cuerpo, a todas las células del cuerpo, a dejarles el oxígeno. ¿Y qué recoge? El CO2. Una vez que ya dejó el oxígeno y recoge los desechos como el CO2, esta sangre ya no es rica en oxígeno, es pobre en oxígeno. Tiene que regresar al corazón. ¿Y cómo regresa? A través de las venas cavas. Nuevamente llega a la aurícula derecha, entra al ventrículo derecho, sale disparado al pulmón y así se va completando el ciclo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las 3 características de la circulación sanguínea del hombre? Es cerrada, porque circula dentro de vasos sanguíneos. Es doble, hay un doble circuito, circulación menor, circulación mayor. Y es completa. ¿Por qué es completa? Porque no hay mezcla de sangre arterial con sangre venosa. No hay. ¿Ves en algún momento que esta sangre pobre en oxígeno se mezcla con la sangre rica en oxígeno? No, no ocurre eso. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra circulación sanguínea es completa, a diferencia de otros seres vivos.
¿Ok? En resumen, ¿cuál es el objetivo de la circulación menor-pulmonar? Oxigenar la sangre. ¿Cuál es el objetivo de la circulación mayor, sistémica o general? Es distribuir el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Llevarle todos los nutrientes. En este caso, lo que nos interesa es el oxígeno. ¿Ok? Llevarle los nutrientes, el oxígeno, y luego, ojo, recoger esos desechos. Y nuevamente se empieza con el recorrido. ¿Ok, muchachos? Espero que les haya gustado la clase. ¿Ya? Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.